¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto, como siempre, saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. En esta ocasión conversamos con Bismarck Ciero, sociólogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Él es además presidente de la Fundación Cielo, ¿no? Que trabaja con niños con discapacidad. Ya desde hace algún tiempo está funcionando esta Fundación Cielo. Le agradezco que esté con nosotros. Hoy, tal vez al final del programa podemos hablar un poquito, aprovechando el 1 de junio, ya en las puertas, acerca de los niños, pero ahorita tocar el tema de la situación actual en Nicaragua desde el punto de vista sociológico. Yo decía que pareciera que frente a la cultura de paz de la que tanto se ha hablado y que tanto se ha propiciado, promocionado como una vía para Nicaragua, tenemos una cultura de violencia. Es decir, y no me refiero solamente a decir, ciertamente los actos que ha habido de violencia en el país durante el último mes, pero es decir, tenemos en general una cultura de violencia, y mencionábamos antes de empezar el programa, por ejemplo, un accidente de tránsito normal, común y corriente, pues. Sí. Muchas veces las reacciones son de violencia más bien. Sí. Fíjate que es interesante cuando hacemos el análisis de los actores, de la situación, cuando hacemos un análisis de coyuntura, un análisis de la realidad, sociológicamente hay que analizar primero todos los actores. Y los actores hay que ver en qué momento, qué es ese intercambio de valores, qué es ese intercambio de elementos socioculturales que están en juego. En Nicaragua tenemos una cultura, somos una sociedad de una cultura violenta. Leyendo, si nos vamos a leer, hay gente que ha escrito sobre el nicaragüense a nivel macro, a nivel de nuestra sociedad que lleva, nuestra república lleva 200 años. En el 2022 cumplimos 200 años. Han habido 4 grandes momentos que se les llama colapso, ¿verdad? Colapso sociopolítico. Han habido 71 revueltas. O sea, si dividís 200 entre 71 te da una cada 3 años. Sí. O sea, ha habido una situación bastante convulsa, bastante de elementos que entran en juego. ¿Por qué pasa eso? Pero es que todavía a eso yo le sumo que antes, es decir, del momento de la colonia para acá, los que más pelearon contra la invasión fueron los nicaragüenses. Claro, después de la independencia de Centroamérica, los que se quedan todavía un residuo muy fuerte son los náhuatl o nicaragos y los chorotegas. Los chorotegas eran más de elementos representativos, eran incluso más de darle la dirección, la conducción al representante, al que sabía más sobre el manejo de la hierba o curandero, era un representante, el de mayor edad era otro representante, el que tenía mayor cantidad de hijos y esto eran los representantes. Era más una cultura chorotega de representantes. Por el otro lado no, tenían más los que eran más frontales, los que eran desde el cacique Nicaragua, eran más caciquistas, eran más de líderes de una línea más vertical, eran más militares. Los más valientes. Los más valientes, digamos, los militares, los más confrontativos. Entonces Nicaragua se mueve históricamente en esos dos elementos, y esa es la cultura que nos precede. Tenemos una cultura, por un lado, una parte un poco más de representante, un poco más pasiva, y otra un poco más, aquí voy a ser un poco tal vez más duro, más machista, más vertical, más militar, más confrontativa, más violenta. ¿Por qué digo esta parte? Porque en Nicaragua nos hemos movido en ese elemento, en el elemento de una cultura de la violencia. Y estos colapsos, estos 4 grandes colapsos que han habido y estas 71 revueltas registradas históricamente tienen una base en que Nicaragua es una cultura violenta. Hemos hecho un trabajo de la educación para la humanidad, hemos empezado un trabajo sobre todo lo que son los valores humanos, todo lo que son los valores sociales, los valores éticos y morales, pero siempre tenemos esa dicotomía de la acción violenta. Pues cuando antes de que arrancara al aire el programa poníamos el ejemplo sobre un accidente de tránsito, cuando se bajan ambos conductores parece que va a haber una contienda inmediatamente en la vía pública. Además del accidente se cree que hay una agresión hacia uno mismo. Igualmente pasa en la familia. ¿Por qué hay esto? Siempre yo me he preguntado por qué tenemos esta cultura violenta. Simplemente porque no escuchamos. El nicaragüense es poco para escuchar.
te sitúas ante un evento de una pareja. A mí me pasa mucho en la ocasión que de repente me toca ser mediador entre parejas que están en conflicto porque tienen un hijo con discapacidad y empiezan a atacarse los dos, se señalan como culpables y buscan el culpable fuera. En nicaragüense tenemos esa particularidad como un valor humano. Siempre buscamos que lo que nos está pasando está fuera de nosotros. Creen que viene del amigo, del hermano, del vecino. Siempre creemos, pero nunca nos miramos al interior, nunca hacemos esa introspección. ¿Por qué me está dando esta situación? ¿Por qué no estoy escuchándome? Hacemos poco silencio, Néstor. Acostumbramos a decir, pero déjame hablar. Es decir, no hemos soltado la guitarra y reclamamos, pero déjame hablar. No he terminado, te dice. Sí. Y te están regañando, y te dice tu mamá, tu papá, tu hermano, no he terminado. Pero es que no he terminado. Entonces, ese asunto de no escucharnos tiene que ver con otro elemento clave, que es silencio. Fíjate que cuando entendí que estudiaste también en el colegio, tenemos cultura jesuita, nos mandaban a hacer el ejercicio aquel del silencio, que era tenebroso cuando estábamos adolescentes, que era no hablarle a nadie en todo el día, y que era escuchar solo tu voz interior, y cuando vos lo practicás con frecuencia, al menos unas 2 veces al año, escuchar tu voz interior te ayuda a ser autocrítico, y la autocrítica te lleva a una cultura no violenta. Fíjate que en estos 42 días que han habido de esta revuelta en Nicaragua, todavía hoy me siguen entrando mensajes donde la gente me dice, Bismarck, ¿vos de qué lado estás? Del lado de la verdad, del lado de la justicia. No, pero no has tomado partido ni del lado del gobierno, ni del otro lado. No, me toca estar desde el lado que puedo observar todos los actores que están y hablar de todos los actores. Y eso ha sido justamente muy duramente criticado. Ese tipo de posiciones son muy duramente criticadas porque yo también recibo mensajes diciéndome, definite. Y lo peor, o te definimos. No, sí. No. Cuando me dicen, igual, pues, sí. Digo, pero ese es el detalle. Siempre nos han enseñado una cultura violenta de que o es sí o es no. Es blanco, es negro. O es blanco, es negro, o la confrontativa. No, aquí tiene que haber gente que no tenemos que estar vista ni de un lado, ni totalmente ecuánime. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ya entrando en materia en la parte que tiene que ver, por ejemplo, en el diálogo? Vos puedes encontrarte que tenés una conferencia episcopal nicaragüense, el famoso CEN, muy buena, con todos unos elementos de mediación, con toda una buena voluntad, pero algunos elementos del CEN son criticables, están tomando partido desde un lado y están inclinando, como decimos buen nica, que la balanza. Cuando uno es mediador, cuando has sido mediador, la experiencia te dice que vos no tenés que tomar partido por ninguna de las partes en conflicto. Al contrario, vos tenés que estar lo más ecuánime posible, vos tenés que estar lo más mesurablemente posible y dar un discurso de amor, dar un discurso, no es neutral, porque no existe la palabra neutral. Cuando nos agreden, yo me he sentido agredido constantemente, diariamente, así como te lo ponen a vos, o te definí o te definimos. Mira, te voy a abrir el micrófono en 2 o 3 canales y quiero que me le tires duro, así, incluso hasta plata, pues. Suave, yo me he mantenido dentro de una lógica que tiene que ir con la verdad, una lógica que tiene que ir con la justicia, una lógica que tiene que ir con los oprimidos, una lógica que tiene que ir con los que siempre hemos puesto los muertos, los que vivimos en los barrios, la clase menos pudiente, los que hemos puesto los heridos, los que hemos puesto los desaparecidos. Y te hablo que yo he visto salir, lo dije desde el 20 de abril que salí por televisión, yo me tocó ver los primeros 10 muertos, ver un familiar de un barrio, un muchacho, y también salió un policía de otro barrio. O sea, eso no es bonito, tener que atender 2 familias cuando están entre hermanos o contra hermanos, como le quieran usar el calificativo. Para uno es entre hermanos, para otro es contra hermanos. Ver ese dolor lo que hace es incrementar la violencia. Violencia genera más violencia. Aquí cuando yo hablo de amor y les digo a la gente, tenemos que tener misericordia entre nosotros mismos y pedimos misericordia de los que son creyentes, ya sea que tengas o no tengas religión, al final lo que va a prevalecer es la justicia, y la justicia que tiene que ver con amor. O sea, hasta qué punto yo soy capaz de sobrellevar esa carga, una carga muy fuerte, una carga que nos ha tocado llevarla por 40 años, una carga que yo pensé que ya se había no disuelto, pero al menos pensé que esas heridas estaban sanadas y parecía que estaban encangrenadas, parecía que más bien estaban llenas de... Ese es un asunto, y eso es un tema que yo he escuchado ya varias opiniones a lo largo de los últimos años,
especialmente en este último año, considerando la situación de Colombia con el acuerdo de paz en Colombia, que se implementó una comisión de, no sé exactamente cuál es, básicamente una comisión de sanación, que en agua no hubo, ¿verdad? Porque realmente hay cosas que nos pesan y que venimos arrastrando. Fíjate que el fenómeno... Y no las estamos tratando, En Colombia entiendo yo que hay una comisión que está tratando ese tema con las víctimas y también con los victimarios. Exacto. Porque hay que sanar los dos lados. Claro. Sí. Me imagino que ahora que pasaba en la mañana por una parte de Managua, exactamente por la rotonda de Bochá, venía con mi esposa, veníamos de ser mandados por ahí, y de repente empiezo a ver, estaban sin la careta, sin el casco, los antimotines, y verlos a los ojos, y saludarles con una sonrisa, y que ellos puedan ver en el ciudadano. No creo que todo el mundo que lo haga, ¿verdad? Luego, pues hay que sonreírle, hay que saludarlo, hay que bendecirlo. Entonces, y de repente ver que ellos te responden con una sonrisa y a su vez poderle ver el miedo. Cuando vos le sonreís a este tipo de personas que les toca llevar ese uniforme, que les toca llevar esa parte fea, ¿verdad? De tener que neutralizar un bullicio, de que tener que tener un amotinamiento. Están entrenados para eso, pero cuando yo lo logré ver en su momento de descanso, yo también que venía para el canal, y yo lo logré verles a la cara, a una distancia de unos 5 o 6 metros de mi vehículo a la acera, y poderles ver a la cara, sonreírles, verles a los ojos, vos mirás que tienen en el fondo una mirada de incertidumbre. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me sonríe este hombre? ¿Qué querrá él de mí? ¿Por qué él me saluda? ¿Me está viendo como un ser humano? ¿Me está viendo como una bestia? ¿Cómo me estará viendo? Me imagino que ese grupo de jóvenes no lo logré contar, si eran 7 u 8, eran tal vez algunos 10. Pero sí logré ese intercambio de mirada con 2 mujeres y 3 varones que estaban ahí. Los otros vieron como apartaron la mirada, los otros sí vieron. Sí logré ver ese sentimiento de incertidumbre, ese sentimiento de que estoy aquí pero no me mires mal, estoy con este uniforme pero ¿qué quieres que haga? Este es mi trabajo. Con esto llevo la comida yo para mi casa. Y luego igualmente vos ves los otros rostros. Ayer me tocó, el domingo pasado me tocó ir a Masaya, pasar por los tranques, igualmente están ocultos, pero vos logras ver las miradas. Y vos miras miradas de miedo, miradas de incertidumbre porque no saben para dónde van ni qué es lo que quieren al final. O sea, están porque ellos tienen alguna fuerza ideológica, algún elemento que los mueve a estar ahí. Pero como seres humanos, cuando yo no los reto, yo los invito con mi mirada, con una sonrisa. ¿Qué pasó? Pues, si puedes hablar, hablémoslo. O sea, esa es la mirada de invitarlos a entrar en sintonía con ellos mismos. O sea, vete vos mismo. O sea, trato de ser como un espejo, pues. Aprovechame que estoy aquí y quiero ser yo tu espejo. Vete también en este ser humano que también ve incertidumbre, que quiere que hasta hace 42 días no teníamos esto, pues. ¿Y hacia dónde vamos a llegar? Este será el camino correcto, el que hemos tomado, el camino del diálogo, el camino de la confrontación, el camino de no vernos como hermanos. Ese es lo que realmente nosotros hemos cultivado. Nosotros tenemos tres generaciones confrontadas ahorita. Nunca había pasado eso. Es un fenómeno nuevo para los sociólogos. Tenemos una generación que le llaman la generación... Hagamos una cosa, vamos a hacer una pausa y hablemos de esto, de las generaciones que están enfrentadas en este momento en Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Bismarck Ciero, sociólogo. Planteamos el tema de la violencia, y esto nos lleva de la violencia como una forma nicaragüense en que a veces vemos para resolver los problemas. Pero en este momento, y eso se ha mencionado ya, hay un tema de generaciones enfrentadas. Con Adolfo Hurtado, igualmente sociólogo, hablamos acerca de la generación más joven le reclama a la generación anterior haber dejado que todo esto llegara hasta donde ha llegado. Y la generación mayor
le había reclamado a los jóvenes: ustedes no se meten en nada, ustedes pasan dormidos, pasan metidos en el teléfono en el sistema de comunicación virtual y les importa nada la situación, la realidad. Ese era el reclamo que había de las generaciones cuando mayores. hablamos de las generaciones, o sea, voy a hacer primero brevemente un repaso. Tenemos 4 generaciones. La generación de los años 45 al 65, que nacieron en esa época, que son los de 70 años por ahí, a los mayorcitos, los que les tocó hacer la revolución en los 70. Luego está la generación, la de nosotros, la generación del 65 nació hasta el 85, que es la generación X, que le llama, fue la que nos tocó vivir de la máquina de escribir la computadora, a la que nos tocó vivir nuestra infancia metida y aprender a sumar y a restar con fusiles. Esos eran los textos que habían. Participar en la adolescencia en programas sociales, alfabetización, abatización, todo. Vivir la revolución entre el derrocamiento y los años de la revolución, entre la escasez y no escasez. Luego está la generación del 85 al 2005, que es la generación que le llaman millennial, y está la generación reciente, que son los chavalitos que muchas veces nos encontramos, que poco, que son los centennials, los del centenario, los del millennial, los del centenario ya del siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa? A nuestra generación nos tocó vivir una generación cargada con muchas limitaciones, con mucho tacto, había mucho roce, mucha parte kinésica, mucha estimulación, mucha solidaridad física. Se daba ese contacto donde se compartía incluso un refresco en una bolsa y nadie tenía, se molestaba que donde había un orificio de esa bolsa podíamos poner la boca 5 o 6 y nadie salía contaminado ni infectado ni nada por el estilo, donde podíamos compartir muchas cosas, donde en el plato la comida que se servía se comía toda. Ya las otras generaciones no, ya nacieron en democracia, ya nacieron en otros elementos, y nosotros tratamos de cuidar a nuestros hijos que hasta que ni se ensuciaran. No queremos ya ni que jugaran en el lodo, ni que se bañaran en el agua lluvia, ni que tuviesen juegos de roce físico, y empezaron a tener más un cuidado, a tratar de trasladar la infancia que yo no tuve, se la trasladamos a nuestros hijos. Y a estos hijos los cargamos, a esta generación los cargamos con todo eso. Y viene toda la tecnología, son los niños TIC, que le llamo yo, TIC, T de tecnología y de información, tienen mayor información que la que teníamos nosotros a esa edad. Y sé la parte de comunicación o comunicacional. ¿Qué pasa con esta generación? Empezamos a reclamarle, a decirle que no los mirábamos meterse en nada, que no estaban haciendo ninguna actividad social, que no estaban involucrados en ningún grupo pastoral, que no estaban involucrados en ningún club para hacer nada. Y de repente empezamos a reclamarle, y es una generación que está metida, sumersa en todo lo que es la tecnología. Yo como docente llevo 7 años diciéndole, como decimos en Buenica, dándole coscorrones en la cabeza, pegándoles, diciéndole, y ustedes cuándo van a despertar, y ustedes qué van a hacer. Esto que pasó ahorita en Nicaragua, que está viviendo, no nació en enero. Aquí hemos habido docentes que hemos pasado 5 o 6 años en la universidad dándole en la cabeza duro, y chavalos que no te vas a ganar un puntaje que por puro gusto, pues. Y tal vez el chantaje del puntaje, la calificación para pedir algo, llevarlos a leer textos, ¿verdad? No es que estén prohibidos, pero ponerlos a leer textos. Ellos más que todo son más cibernéticos, copian y pegan lo que encuentran en internet, pero no, ponerlos a leer textos físicamente, que agarren 5 o 10 páginas y discutan entre 5 o 6. Mis exámenes siempre yo los hice de esa manera, porque yo quería que tuvieran ese contacto. Estos jóvenes se organizaron de esa manera, de una manera piramidal, 1, 2 más abajo, otros 2 más abajo, hasta resumir 10 o 12. Que después de las primeras 2 semanas, después de que pasó lo de Indio Maíz, después que pasó el reclamo por las redes, el reclamo por Indio Maíz, y terminar con los del INS, ellos llegaban hasta ahí. Hasta ahí llegaban ellos. Y tenían un éxito total. En 4 días lograr que el presidente revocara un decreto sobre lo del INS, el día 21. Era para que el día 23 aquí amaneciera tranquilo y todo el mundo trabajando y pensando en el Día de las Madres, pero ¿qué va a hacer? Al haber una represión y al haber muerte, se sumaron otros elementos. Ya entonces el ímpetu de la juventud de esta generación, que había hecho su trabajo fuerte del 18 al 21, ya estaba hecho. Habían 10 muertos, ya ahí vino el problema. Revivió una herida.
removió y empezó un comportamiento colectivo. No le llamo movimiento social, porque para que sea un movimiento social, lo vuelvo y lo repito, lo dije el 23, lo dije el 26, y las 7 veces que ha aparecido en televisión, primera vez aquí, pero las 6 veces antes de que salió lo he dicho, tiene que existir detrás toda una escuela política, tiene que haber detrás toda una dirigencia política, tiene que haber detrás actores sobre una misma pancarta, sobre un mismo plan de gobierno, sobre una misma transformación política. No es movimiento por eso social, sí un comportamiento colectivo, y empezaron a sumarse. Y abrió una herida que yo la creía muerta, yo la creía sanada, yo la creía que ni cicatrices había, y regresamos entonces ahí es donde se entran las otras generaciones. Hasta el 20 de abril solo tenemos la generación millennial de frente, y ha votado 3 cosas: las redes, Indio Maíz y el INS. Sí. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero me preocupa un tema, el tema copy-paste. El tema copy-paste no te hace razonar. Exactamente. Decir, por lo menos a nosotros en el colegio nos enseñaron que cuando uno hace una investigación, uno busca la mayor cantidad de bibliografía posible, y a partir de esa bibliografía uno saca sus propias conclusiones y escribe su propia investigación. Pero yo he visto y he escuchado mucho esto del copy-paste, que ahora, como hay mucha información virtual, es fácil agarrar esa información y ¡poc!, pegarla en mi documento. Entonces, cuando hay esta generación del copy-paste, te quita la capacidad crítica y te quita la capacidad autocrítica que nos enseñaron. A nosotros decían, dale 3 libros mínimo, y encima de eso yo le preguntaba a alguien mayor, ¿qué piensa de tal cosa? ¿Qué piensa de esta otra? ¿Y qué piensa de esta otra? Los 3 elementos que había encontrado, yo los contrastaba siempre con personas mayores antes de vaciarme sobre la máquina de escribir y escribir. Y te cuento que a nosotros nos tocó escribir y solo te dan una hojita así blanca, que era para pareciera tonto lo que estoy diciendo, pero eso es lo que te hace la elaboración teórica en el cerebro medio. Eso es lo que te da los valores a largo plazo y no valores cortoplacistas. Entonces tenías que escribir en la máquina y evitar cometer errores, porque significaba volver a hacer la página. Hoy no, hoy solo la computadora copiar, pegar, y ella misma se encarga de acomodártela, y en menos de un minuto la editaste, seleccionar todo, tipo de letra, tipo de esto, la centraste y listo para mandarse a imprimir. Te volviste en un maquillista. Entonces ahí es donde tenemos el pensamiento cortoplacista, y olvidamos los metarrelatos, y olvidamos el pensamiento largo, los valores a largo plazo. Entonces esto es más corruptible, porque es más descartable. Pero además la capacidad de razonar sobre lo que hay. Es mínima. Entonces, por eso digo, es decir, en ese sentido me preocuparía, porque sería esta generación que está dedicada al copy-paste, o hay algo más detrás Hay actores invisibles. Entonces... No, digo, estoy hablando de las personas como tal, fuera, vamos a suponer que aquí no ha pasado absolutamente nada, que aquí estamos, que hoy es 17 de abril, ni siquiera ha anunciado el gobierno las reformas, ¿no? Pero estamos en copy-paste. Esa persona, es decir, cuando haces un copy-paste, no te da el tiempo para razonarla. Ni siquiera para leerlo. Sí, ni siquiera para leerlo. Entonces, yo lo que digo es, si estamos con esto, de alguna manera te deja ir por lo que otro dice. Te dejas ir, exactamente. Es la generación del copy-paste, porque se deja ir no por lo que él ha procesado, ni por la producción misma que él tiene, sino por lo que encontró más fácil, por lo que encontró en la red, por lo que encontró en la información. Entonces, ahí donde tenemos confrontado el pensamiento del corto relato al metarrelato. A nosotros nos tocó una generación del metarrelato. Nos tocaba que un libro leerlo hasta 2 o 3 años después de la publicación de ese libro, y nos llegaba en físico, y nos enamorábamos de ese libro. Esta generación les llega casi, vos publicaste tu libro online y ya les apareció. Ellos ni han leído todo el libro, solo buscaron una palabra que en el libro se repitiera tantas veces, lo copiaron y lo pegaron, ni siquiera lo digirieron. Es la generación digital donde lleva un paso acelerado el cambio. Pasaron de 1 mega, 2 mega, 3 mega, ahora ya estamos por gigabyte y terabyte.
O sea, es una generación que empezó con una información apenas, si un gigabyte no lo puedes procesar en 10 años, mucho menos un terabyte lo vas a procesar en 2 o 3 vidas. ¿Por qué digo este elemento? Porque esta generación está llena de información que difícilmente la va a procesar. Entonces va a quedar en la generación descartable. Es duro lo que voy a decir. Es la generación descartable, desechable. Vos puedes ver que hoy empezaron con el S1 en el año 2014, estamos en el 18, en 4 años ya pasaron del S1 al S9. Y pasando por el PRAI 1, PRAI 2, PRAI 3, el J no sé cuánto, 16 tipos de teléfonos inteligentes en 4 años. O sea, estás hablando que tenés un teléfono cada 3 meses. Entonces no has terminado de conectar las funciones del primero cuando ya te salió el segundo, el tercero y el próximo. Ni siquiera vos pones el primero con el 9, nadie sabe manejarte ni las funciones del primero y ya compraron el número 9, ¿verdad? Y ya pasaron por 8 más intermedios. Entonces no han procesado esa información. Entonces son presa fácil de la poca información, son presa fácil de ser descartable, de ser desechable. Hoy está de moda, por eso te pongo los teléfonos. Solo puse el ejemplo de los teléfonos, que es la parte de la información que usan, pero todo es desechable, todo es descartable. Cuando todo es desechable, todo es descartable, son los valores con los que vos estás viviendo. Y entonces llega a ser descartable hasta la vida. Que ya vemos, el Papa Francisco tiene un discurso muy fuerte sobre la cultura del descarte. Exactamente. Y que está dirigida, entendería yo, principalmente a esto, porque es decir, aquí todo hoy es desechable, efectivamente, las relaciones personales son desechables, hoy funcionan y mañana no, entonces ya simple y sencillamente no continúan. Y eso lo ha criticado. Quiero preguntar, porque es que, me queda y me preocupa seriamente que estamos hablando de un pensamiento muy maleable, muy moldeable, de acuerdo a la información que se recibe. Es decir, si no es procesada, la puedo mover para donde yo quiera. Sería eso. Si quieres lo tocamos después de la pausa, regresamos en breve. En adelante, Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con Bismarck Ciero, sociólogo. Preguntaba yo si esta generación, que es la generación que ha despertado, que ha creado un movimiento social en Nicaragua que nos tiene en este momento donde estamos obviando la parte de la violencia, porque estoy hablando solamente del movimiento como tal, se ha criado en el copy-paste, decía yo, de alguna manera el pensamiento crítico no está presente y por lo tanto van casi como Vicente, ¿no? A donde va la gente. Ok. Cuando en la primera parte dije que no es un movimiento social, sino es un comportamiento colectivo, el comportamiento colectivo te lleva a la oportunidad política. Y aquí la oportunidad política, hay 3, 4 actores. Sí, no, pero es decir, eso tocamos en breve. Más bien yo quiero pensar, de alguna manera, este despertar es inducido por ese copy-paste, o realmente hay conciencia en este despertar. Yo diría que el despertar fueron por 2 elementos que le tocaron a ellos. Recordemos que el primer elemento fue el que les tocó a ellos cuando se dijo que las redes iban a ser controladas. Eso fue lo que ellos, o sea, me estás tocando una parte sacrosanta para mí, lo que es la parte de la tecnología, la información y la comunicación, la TIC. Vos me tocaste ahí, ya te metiste conmigo. No se hubieran tocado las redes, aquí no hubiera pasado nada. El grupo ecologista hizo 2, 3 piquetes, manifestaciones en el 2010, 2012, 2014 sobre el río San Juan, cuando La Crocha, cuando esto, pero habían hecho hasta ahí nomás y no había llegado al nivel que había llegado. Ya lo Indio Maíz se da casi espalda con espalda con haber tocado lo de las redes, que las redes se iban a controlar y a regular. Eso fue lo que alborotó, como decimos, en Buenica hizo el alboroto con Avipe y les despertó el nivel de conciencia que tiene esta generación, que es el nivel nada más, cuando decimos del copy-paste, es el nivel de la tecnología. Pasado eso,
es una parte psicosocial, porque tocaba ya un elemento que tiene que ver con la autoestima. No quiero tocar la parte violenta, pero aquí sí tengo que hacer un énfasis. Del 1 de enero al 17 de abril teníamos 54 suicidios de jóvenes de esta generación. Es un elemento grave. Ya íbamos buscando el récord de los 77. Entonces, ¿por qué digo este elemento? Cuando vos estás en la universidad y vos hablas con los chavalos, y 3 de cada 10 chavalos te das cuenta que se hace cortes en los antebrazos, cortes en las piernas, es una forma de sacar su dolor, es una forma de ver su autoestima. Y te das cuenta cómo tienen relaciones de noviazgo. Generalmente cuando uno tiene novia en secundaria, pasabas con ella toda la secundaria. Eran 3 o 4 los que tenían varias novias, pero generalmente pasabas con una novia hasta que te casabas con ella, pues lo máximo 2 o 3 novias, pues. Y eran que las relaciones, ahora no, ni siquiera saben de noviazgo, ni siquiera saben de amistades entre ellos. Hay grupos muy pequeños y cerrados, vestimentas de color oscuro. Se reúnen en estos pequeños grupos piramidales. No hay liderazgo. Es como una comunidad de representantes. A nivel de democracia eso es positivo si eso fuera más expandible, si eso fuera más horizontal. Pero va quedando a nivel de pequeños guetos que van quedando ahí y que tienen su propio código de comunicación. Entonces, cuando sea este evento, aparecen los otros actores que le habíamos reclamado y con la oportunidad política de por medio, ellos son maleables, son plásticos, amorfos, toman la forma que van tomando. Y llega un momento dado de que no son débiles, son fuertes. Porque es el mismo plástico que vos puedes reciclarlo 3, 4, 5, 6 veces. Esa plasticidad te dice que esa plasticidad de la generación te conlleva un elemento de autoestima psicosocial muy fuerte, que puede ser permanente en el tiempo, dependiendo de los actores de su alrededor, que lo vayan dándole una forma, esa forma va a ir tomándolo. Y esa forma, como puede construirte una sociedad próspera, te puede construir una sociedad de anarquía, porque esa plasticidad te puede llevar desde la anarquía a una revolución de cambio, a una revolución de valores, del intercambio simbólico de los nuevos valores, de ética, de moral, a cómo te puede llevar al extremo. Ahora, esto es viéndolo, digamos, sin actores detrás, políticos alrededor de, y yo lo he dicho aquí con este movimiento, con esta protesta, que de alguna manera nosotros mismos, y cuando digo nosotros mismos quiero decir las generaciones mayores, propiciamos, porque nosotros les dijimos a los jóvenes: ustedes tienen hoy un país que es libre, un país que vive en democracia, porque nosotros peleamos para que fuera de esta manera, ¿verdad? Pero también empezamos a quejarnos con: no valió la pena lo que hicimos, porque no nos dejan hablar, no nos dejan expresarnos, ¿verdad? Ok, entonces nosotros criamos esta generación que vino escuchando eso, ¿verdad? Y que de alguna manera eso viene quedando, porque la información va quedando de alguna manera, ¿no? Y entonces despierta el 18 de abril, ¿no? Y comienza a protestar el 18 de abril pidiendo esa libertad que nosotros le prometimos, esa democracia que nosotros le prometimos, esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento. Y ocurre todo lo que ha ocurrido. Y yo veo que un grupo de intereses se sube a ese caballo, un caballo que no se preocupó ni siquiera por ir al establo a buscarlo, solamente lo vio y se encaramó en el caballo. Y ahí me parece que las cosas se complican. Ahí donde han pasado un mes. Si los primeros 10 días, hasta los primeros 10 días era un comportamiento colectivo que, si ha tenido elementos más fuertes, teológicos, se convierte en un movimiento social. Ya para los primeros días de mayo, lo que nos lleva
de mayo pasamos de un comportamiento, esto es un análisis sociológico, pasamos lo que dicen las teorías sociológicas de movimientos sociales. Te dan tres, la teoría sociológica te dicen tres elementos. Para que haya un movimiento social tiene que haber actores, un elemento que querés cambiar, un plan de gobierno, un planteamiento ideológico y las acciones que estás haciendo. Este movimiento te puede terminar, si no tiene estos tres elementos, o sea, previo a él, antes de llegar al movimiento, hay un comportamiento colectivo, hay una movilización de un movimiento de recursos, una movilidad de recursos, que es la teoría norteamericana, y luego te dice la oportunidad política. Como nunca miré salir estos tres, entonces me fui a buscar en los antecedentes. Descarté que era un movimiento, miré un comportamiento colectivo, a los 40 ya tiene que decirte si es o no un comportamiento colectivo, ahí empezaron a aparecer actores, empezaron a aparecer y está terminando en una oportunidad política. ¿Qué es la oportunidad política? Viejos actores que han estado presentes en la coyuntura política, en este caso Nicaragua, de una sociedad, y estos actores políticos en determinado momento, como usaste el ejemplo, que ni siquiera se dieron cuenta de dónde se gestó, viene la oportunidad, movilizan recursos internos y externos, porque siempre hay recursos para esto, siempre hay recursos, digo siempre hay recursos, vos movilizas recursos para otras acciones sociales, difícilmente los vas a encontrar, pero acciones para que se te mueva, elementos violentos, hay una capacidad para que se mueva recursos para la violencia increíble, aparecen de la nada. Entonces aparecen otros actores también de oportunidad política, no solamente el que quiere el poder político, no solamente el que quiere quitarte tú para poner medio, no solamente ese, sino el actor político, el crimen organizado es un actor político, está haciendo de las suyas. Aquí hay muchos desaparecidos que cuando vos te buscás desaparecidos, hay desaparecidos jovencitas. Y cuando vos hablas con los jóvenes te dicen que los que mayormente se han quedado en la retaguardia han sido varones, ¿verdad? Por una cultura machista en la que estamos, el que pone la cara, el que pone el pecho son los varones, y las mujeres tienen que ser, qué sé yo, eso es la cultura machista, que querramos o no, también se ve en los jóvenes, es la que le hemos enseñado. Pero ¿por qué desaparecen jovencitas que solamente fueron a la iglesia o fueron a una marcha? Vos no mirás que se lleven jovencitas de las marchas, los antimotines. Vos no mirás que se llevan cuando se agarran, se confrontan, los que andan con los lanzamorteros. ¿Y cómo se me han desaparecido más de 30 jovencitas? Porque también está el tráfico de seres humanos, está la trata de personas, está el crimen organizado. Como decimos en Nica, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Otros están pescando, al final esa cuenta de desaparecido le va a caer al gobierno, a nadie más. Pero hay desaparecidos que yo te aseguro que ya están en otro lugar, que ya se movilizaron para otro lugar. No es que yo sea traficante de personas o algo por el estilo, pero al hacer el análisis, esto se venía dando. Solamente hasta el 17 de abril teníamos lo que te dije, los 57 suicidios de jóvenes, y teníamos por más de 100 personas desaparecidas, sobre todo jovencitas adolescentes que le llegan a prostituirse a otras partes de Centroamérica o del mundo, y ya teníamos feminicidios. Nadie habla de los feminicidios, nadie habla de los accidentes de tránsito, y traíamos un récord más fuerte que el 2017, y el 17 duplicó lo del 2016. Entonces, no estoy minimizando los 70 o 80 muertos, no quiero usar una cifra, menos del centenar, ¿verdad? Pero sí esta generación democracia, que les tratamos de dar todo lo mejor y nos están reclamando esa parte, nosotros como generación intermedia somos responsables, de alguna manera. De alguna manera, los que hacen su trabajo como padres de familia, los que hacen su labor como docente, en impulsarlo y en hacer una nueva forma de Nicaragua. No quisiera decir ni siquiera una Nicaragua libre, una Nicaragua que nos permita convivir a todos, una Nicaragua que nos permita, independientemente que tengamos una opinión diferente, que nos respetemos nuestra opinión. Porque ya no va a haber una Nicaragua del 17 de abril. Creer eso es creer que no pasó nada, es borrón en cuenta nada, y eso no es cierto. O sea, es engañarnos. Aquí no hay una Nicaragua de borrón, aquí el diálogo ni nadie nos va a dar una Nicaragua de que borrón en cuenta nueva, le demos el vaso y volvamos a... No.
Aquí está marcando lo que tenemos que ver para los próximos 10, 20 años. Ok, esto nos lleva al tema de las culturas políticas, ¿no? Y hemos planteado que hay una nueva cultura política que se basa principalmente en derechos y relaciones horizontales, ¿no? Enfrentándose a una vieja cultura política Vertical. que es totalmente vertical. ¿Qué es lo que aparenta las cosas en este momento? Es decir, hay una vieja cultura política montándose, y eso no es que yo digo que están queriéndose montar el caballo, de los impulsores de una nueva cultura política que se encontró justamente en las calles a la vieja cultura política, y por ahí viene la violencia, ¿ah? Veamos qué va a suceder o pensemos cuáles son los escenarios posibles de este enfrentamiento de nueva y vieja cultura política. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Bismarck Ciero, sociólogo, y hablábamos del enfrentamiento entre la vieja y la nueva cultura política, que es evidente que hay un enfrentamiento entre estas dos formas de pensar cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Hasta ahora ha gritado muy fuerte la vieja cultura política y se ha impuesto de alguna manera, porque eso lo vemos en la violencia, ¿eh? Claro, cuando tenemos estos escenarios violentos, es una vieja cultura política vertical, caudillista, de frontal, de golpe y todo. La nueva cultura es un poco más horizontal, es más de representantes, incluso es un poco de representatividad descartable, en el sentido que rompe ese esquema de la vertical. Ya no es aquel líder que va a pasar 5, 10, 20 años, es un líder que puede estar hoy y hoy es martes y el viernes ya está otro y no pasa nada. Hay un programa que debe cumplirse, hay unos requerimientos que deben hacerse. Hoy te tocó a vos hacer la tarea, el viernes le tocará a otra, la próxima semana le tocará a otra. No hay imprescindibles. Uh-huh. En esa nueva cultura de que no hay imprescindibles, los que somos de la vieja escuela, los que somos de la escuela política vertical, los que somos de la escuela política caudillista, todavía no la logramos digerir. Y entonces, en este momento, en este impasse que está viviendo Nicaragua, te encontrás que hay elementos de violencia de la vieja cultura política de todos los actores. Y los que se ven inmersos están siendo arrastrados a esa vieja cultura política de confrontamiento. Los que estaban simplemente atrincherados en sus universidades, atrincherados en esto, han sido llevados a los tranques, han sido arrojados a esa cultura política. Y ese es el temor que tengo, no el temor, pues el escenario es que la vieja cultura política termine arrastrando a la nueva cultura política en lo que siempre hemos vivido, en una espiral de violencia. Es posible, es decir, porque tiene mucha fuerza, la nueva cultura política tiene mucha fuerza, ya lo demostró al salir a protestar a la calle sin miedo. Claro. El día 18 de abril salió la nueva cultura política a las calles a reclamar. Hay dos escenarios que yo veo posible. Un escenario es que esta nueva cultura política, como decimos en buen nica, hagamos una pausa, boom, entramos, hicimos, ya demostramos quiénes somos, ya saben que nosotros existimos y que nosotros podemos paralizar este país y todo, ok, no queremos cargo político, no queremos esto, queremos democracia, queremos libertad de expresión. Si en este momento ustedes, las generaciones, nos confrontaron con palos y duros, nosotros nos vamos a retirar, pero sepa que existimos, que no estamos muertos. Es posible, ese es un escenario. Que le interese poco los resultados del diálogo, le interese poco la salida del gobierno, le interese poco que venga a pasar y nada más te reclamamos democracia y libertad de expresión. Ok, si vos me decís que me vas a respetar las veces que yo quiera salir a la calle a protestar, yo voy a salir, está bien. Es posible ese escenario. Este es el otro escenario. El de la oportunidad política y los otros actores que se han plegado a esto, que vienen con la vieja cultura política, sí, del quítate tú para ponerme yo, que puede obviar o puede terminar ignorando
el impasse que quieran tomar o el break que se quieran tomar los muchachos y querer hacer valer la oportunidad política. Que eso nos llevaría simplemente a otra confrontación más fuerte y más violenta, porque ahí ya quedarían meramente actores de la vieja cultura política, confrontativo y violento. Y vía el colapso. Y vi el colapso total. El tercer escenario, que es el escenario que yo creo que nos combina a todos, es tomarnos un break, tomarnos un impasse todos los actores, adelantar las elecciones a un par de años cuando hayan condiciones, o no adelantar las elecciones, preparar las condiciones de estructura institucionales, porque el problema es que está cuando hay un comportamiento colectivo, cuando hay una demanda, lo que están en juego no son las personas. O sea, aquí quiero ser claro, aquí no estamos poniendo nombre y apellido que quiénes son, o quién debe estar y quién no debe estar. Son las instituciones como tal. Las estructuras de instituciones se volvieron rígidas y se volvieron verticales, impenetrables. Entonces, lo que se está demandando, lo que demandan los jóvenes, lo que todos los actores que estamos viendo aquí, queremos una vez lo que se decimos, necesitamos que estas instituciones y estas estructuras sean flexibles, se flexibilicen y que permitan la movilidad, que permitan el relevo, que permitan que se puedan cambiar. Nicaragua tiene tantos seres humanos con muchos valores profesionales, con muchos valores humanos, que yo creo que me parece absurdo que un solo nicaragüense tenga 2 o 3 sombreros políticos. Me parece absurdo, pues. O sea, habemos tanto gente que amamos Nicaragua, ahí están las manifestaciones, tanto de un lado como del otro lado. Vos sumás ambas marchas y mirás fácilmente 500,000 de personas moviéndose en torno a una Nicaragua democrática, en torno a una Nicaragua en libertad, en torno a una Nicaragua tranquila. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo a ese 500,000 y fácilmente? ¿Cuánto podrá tener el gobierno? ¿Cuántas estructuras? ¿Cuántas instituciones? 52. ¿Cuántos funcionarios públicos podrá tener? 500,000. 800,000. Necesita un nicaragüense tener tres cargos. No lo veo yo que sea la solución para eso. Pero es que, es decir, aquí más bien yo lo que estoy pensando es, la vieja cultura política quiere de alguna manera llevar al colapso porque de ese colapso puede sacar mucho rédito. ¿Ah? La nueva cultura política, me parece a mí, lleva al diálogo como la forma de resolución de conflicto. Y eso tiene que ver también con la cultura de paz, ¿ah? Que era sobre lo que habíamos empezado conversando. En mi opinión, aquí tiene que ganar la nueva cultura política, que nos tiene que enseñar a todos que las cosas se resuelven entre todos, que no es uno diciendo al otro, esto es lo que tenés que hacer. Claro. ¿Ah? ¿Tiene opción esa forma de pensamiento? Tiene opción, pero no a lo inmediato. Aquí tiene que haber, no quiero usar la palabra transición, aquí ya estamos en un impasse. Este impasse nos va a llevar un par de años. Apenas tenemos 40 días, 50 días. Aquí falta casi 2 años. O sea, este impasse va a llevar un par de años hasta que logremos entender los de la vieja cultura política, que las cosas se resuelven sin la confrontación y sin el pleito. Pero es que la vieja cultura política pugna por el garrote. Ese garrote no va a tardar más que 40 días más. Aquí un garrote lo más que aguanta son 90 días, a cómo está la cosa. ¿Por qué? Porque quienes están apostando a la vieja cultura política, por una parte tienen los recursos y la otra parte tiene los recursos, pero no tiene a los seres humanos, que en este caso es la materia prima, es la parte fuerte, que es la nueva cultura política, no quiere tomar las armas, ni las va a tomar. La nueva cultura política no quiere tomar armas, no quiere tomar ese confrontamiento, y es un actor grande e importante, y no lo va a hacer. Porque si ya lo hace, entra en vieja cultura política y deja de ser nueva cultura política. Mientras no tomen las armas, seguirá siendo nueva cultura política. Y eso va a tratar unos 45 días más. O sea, vendrán días más duros, pues. O sea, no es bonito lo que estamos hablando. No crea que es agradable para la persona que nos está escuchando, que crea que tenemos una salida suave. No tenemos una salida suave. O sea, imposible. Si queremos que prevalezca lo que todo el mundo necesita, una nueva cultura política, vamos a tener que esperar
que se cansen los brazos de golpear, Ujú. que se cansen los hombros de disparar. ¿Hay opción para el diálogo nacional? Quiero decir, el que está en Fátima, en el seminario de nuestra Sí, hay Señora de opción para el Fátima. diálogo. El diálogo es una salida para que podamos entender esta nueva cultura política. El diálogo es una salida para que nos calmemos lo de la vieja cultura política. El diálogo es el agua que nos va a enfriar los ánimos a la vieja cultura política, nos guste o no nos guste. Ujú, No tenemos otra salida. ujú. O sea, Bueno. si queremos una salida de la nueva cultura política que nos dé la lección de cómo vivir en democracia, que todos somos parte de esto, aunque pensemos diferente, es la salida que nos han puesto ahí, los nuevos actores, que nos va a costar a los viejos actores. Primero tenemos que desaprender esa vieja cultura para aprender la nueva cultura. Sí. Entonces, tenemos que olvidarnos de ese verticalismo, tenemos que olvidarnos de esa cultura violenta y de no tratar de tildar al otro, o estás conmigo o estás en contra mía. No, yo ya traté de desaprenderme ese o estás conmigo o estás en contra mía. Prefiero que me sigan diciendo, algunos dicen que neutral, prefiero que me sigan mandando mensajes de un lado y del otro lado. La nueva cultura política es la que Nicaragua necesita para el siglo XXI. Nicaragua ha logrado un despegue económico macro, ahora falta la parte micro. En la parte micro necesitamos vernos horizontalmente todos. Había logrado un despegue económico macro, porque creo que eso ya no está tan. Sí, así es. Bueno, quiero agradecer. Gracias, Muchas Néstor, gracias, Bismarck Ciero, sociólogo. Concluyo nuevamente el programa. Lo cierto es que no he podido confirmarlo, pero en las redes corre como una cita de Mahatma Gandhi: ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Gracias por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.